En la búsqueda por enseñarles a sus discípulos el valor y qué realmente es lo que Dios ve en las personas, Jesús utilizaba cada una de las oportunidades para enseñarles en la praxis cómo Él esperaba que ellos se comportaran, pensaran y vieran a las demás personas. Y justamente en esta parábola encontrada en Marcos capítulo 12, verso 41 al 44, veremos la historia de dos pequeñas monedas como ofrenda. Una parábola, una historia, una experiencia que hoy tú tienes que vivir como los discípulos y no solamente leerla, sino que de antemano te pido que te traslades con nosotros a leer la historia, a ver los detalles y luego entonces interpretarla. Y este estudio del día de hoy lo subdividiremos en tres partes. En primer lugar, presentaremos un poco de contexto, a qué se estaba refiriendo, dónde se estaba viviendo, qué cosas se vieron. Luego pasaremos al texto y veremos los detalles y finalmente aplicaremos todas esas enseñanzas. En primer lugar, como ya fue mencionado, veremos un poco de contexto. Donde estaba sucediendo esto era en el templo, donde ya se estaban haciendo preparativos porque la Pascua venía en camino. Y como ya ustedes saben, y vamos a recalcar una vez más, cuando sucedía la Pascua, como vimos la semana pasada, venían personas de todas partes al templo, porque se hacía una gran fiesta. Y para que esto sea posible, claro que sí, se necesita efectivo. Para aquellos entonces era las blancas, que es lo que veremos en la historia, eran los denarios, los animales, el oro, la plata, pero lo que llama la atención es que en la historia del día de hoy, en Marcos 12, 41 y 44, aparece una moneda que era la de más bajo valor llamada laptom o, como presenta el texto bíblico, una blanca. Pero dentro de esa historia, donde presenta esa moneda de bajo valor en el templo, donde en los años 20, esa construcción bellísima, con muchos detalles, donde las personas iban a admirar, llegaba un espacio donde ellos tenían que venir a traer ofrendas. Y aquí entonces entra una comparativa entre quienes venían a traer ofrenda y cómo eran vistas, cuáles eran las acciones de aquellos que traían las ofrendas, pero qué cosas Dios visualizó en cada una de ellas. Y si usted puede leer la lección en el día domingo, 1 de septiembre, usted va a ver que el autor señala que mientras las demás personas venían, para Jesús que estaba con sus discípulos, eso no fue nada. Pero cuando llegó esta señora, que ahora vamos a ir al texto, luego de presentar algunos detalles, Jesús se sienta allí y cuando la viuda se aproxima y echa esa leptaria o esa blanca como presenta en el texto, entonces Jesús recibe una provocación de alabanza. Jesús percibe que la ofrenda que esta señora echa, deposita, entrega, es una ofrenda que realmente viene del corazón. Y justamente cuando nosotros vamos al texto, luego de ver ciertos detalles, en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44 nos dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, fíjense, Jesús estaba posicionado donde todas las personas iban. Pero ¿por qué Jesús estaba ahí y con sus discípulos? Porque cada oportunidad Jesús la utilizaba para enseñarle a aquellos que iban a seguir, a continuar, a proclamar, que iban a ser sus reflejos. Y justamente queremos que tú entiendas eso porque tú eres ese discípulo en proceso. Tú necesitas aprender para seguir enseñando. Sigue diciendo el texto. Y miraba a Jesús al pueblo que echaba el dinero en el arca. Y entra ahora la primera parte de nuestra comparativa. Y muchos ricos echaban mucho. Fíjense, los ricos echaban mucho. Para que lo vieran, pero echaban mucho. Con altura, pero echaban mucho. Eso es bueno notarlo. Y vino entonces una viuda, y comienza entonces la contradicción o la comparativa, que era pobre. Fíjense en esta palabra que se va a repetir varias veces porque Jesús quería hacer esa puntualización entre el rico y el pobre. Y echó dos blancas o dos leptón, que es un cuadrante. Y si usted hace una conversión, que me encargué de hacerlo,
Para aquel tiempo, a las personas se le pagaba un denario por un día de trabajo. Un día completo de trabajo era equivalente a un denario. Cuando aparece la palabra leptón, moneda de bajo valor, se refiere a que un denario es igual a 64 leptones. O sea, esta señora dio 2 leptones, que vendría equivaliendo a un 0.68% de lo que es un denario. Estamos hablando que era algo sumamente insignificante si nos referimos al valor monetario. Pero ¿por qué algo tan insignificante causó tanto estrago en el Espíritu del Señor a tal punto que Él llamó a sus discípulos, presten atención, y luego entonces le dio un mensaje? Y usted puede leer los textos siguientes. Y ahora vamos a la aplicación práctica, la cual usted tiene que llevarse. Jesús hace una comparativa entre aquellos que dan mucho y esta señora que lo dio todo. Y fíjense en la diferencia. Aquellos que dan mucho y la señora que lo dio todo. Jesús no se estaba refiriendo a que si usted genera mucho, no debe de dar mucho. La enseñanza principal es, cuando nosotros vamos a dar, en primer lugar, lo que tiene que movernos es la intención correcta. Cuando entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, cuando devolvemos de lo que Dios nos ha bendecido, como Él lo establece, el 10% para el diezmo y de nuestro corazón las ofrendas, nosotros estamos diciendo, yo reconozco que tú eres más importante que estas cosas que tú me das. Yo te coloco a ti en primer lugar. Esta señora, según el texto presenta, dio todo su sustento. ¿Pero por qué? Porque ella tenía una relación tan sólida con el Señor que sabía que Él la iba a sostener. Y ese es un punto donde nosotros tenemos que llegar en nuestra vida. Estar tan cerca del Señor que los bienes materiales no nos impidan conectarnos con Él. Y una vez más, repito, porque puede que caiga en la mala interpretación, bueno, yo voy a dar poco porque es lo que Dios acepta. No, es que no va a tomar su ofrenda como préstamo o no va a tomar lo que le corresponde al Señor como préstamo para entonces solucionar ciertas cosas y el Señor entenderá. Aquí Jesús está siendo claro con sus discípulos. Lo que a mí me interesa es que cuando des las cosas, lo des de corazón, pero cuando das todo y confías en el Señor, entonces tú sobrepones tus deseos, tú entiendes quién es lo primordial y tú eres la bendita diferencia. Esta historia nos enseña lo siguiente. Dios va en primer lugar, pero eso se demuestra a través de nuestras acciones. En este momento, comienza a entregarle tu corazón primero al Señor. Luego entonces, entrega tu ofrenda. Y al hacer esto, así como esa señora, el Señor se va a agradar de tu alabanza y juntos entonces desarrollarán esa relación tan fuerte que estarás firme y cuando Él vengas por segunda vez, vivirás con Él por la eternidad. Esta lección nos enseña a ser diferentes. Nos enseña a ver la importancia en Dios y nos enseña a entregarlo todo, confiar en Él porque Él hará. Dios te bendiga y confiando que has entendido esta lección, vamos a pasar a nuestra próxima enseñanza el día lunes, ni una piedra sobre otra. Dios te bendiga y ya te espero.